Buenas amigos de Potencia de Barrio, como siempre su amigo y servidor Doclar Castillo de este lado, trayéndoles noticias locales e internacionales, pero principalmente noticias veraces y sin censura, señores. Hoy le voy a traer a colación un caso que estuve leyendo y que me dejó la boca abierta, pero que no me deja de impresionar con todo lo que pasa en este país, porque he visto cosas peores. Y sé que esa sobrepoblación que tenemos en las cárceles de la República Dominicana, en su mayoría son presos preventivos, que la prevención, la cárcel preventiva debiera ser la excepción y aquí se utiliza como la norma. Pero no obstante se utiliza como una norma, sino se violan los derechos de las personas que están encarceladas porque se viola, si quisiera, se viola inclusive los plazos para que esa persona le permita a la Constitución y las leyes estar presa preventivamente, que son 18 meses. Eh, y vuelven y lo reiteran y siguen encarcelados preventivamente, a veces por años. Entonces, por eso es que tenemos un sistema carcelario que siempre está saturado, pero que también no se ha dado la tarea, los abogados ni el Estado, a compensar a esas personas que esos derechos le han sido vulnerados. Aquí le vamos a traer un caso muy particular de un hombre que recuperó su libertad luego de 20 años en prisión preventiva en Dajabón, señores. Esto sucedía mucho en los tiempos de Balaguer, que metían a una gente presa, lo dejaban ahí y nunca lo juzgaban y no se cumplía nada. Pero eso ha seguido pasando porque no hay revisión, no hay controles adecuados por el Ministerio Público ni tampoco el sistema carcelario dominicano. Entonces hay personas que prácticamente se pudren en la cárcel de manera preventiva y el sistema obvia todos sus derechos fundamentales y lo dejan estancado en una prisión. Les roban su vida productiva y también, en este caso, es una persona que supuestamente tiene problemas psicológicos, pero también le vulneraron todos sus derechos. Porque no importa que tú tengas problemas psicológicos, tú eres un ser humano y tienes derecho. Inclusive si tienes problemas psicológicos, adquiere unos derechos más tangibles como son los derechos de las personas interdictas, que deben tener una protección extra por la justicia, porque no pueden valerse por sí mismos. Entonces, vamos a traerle el caso a colación y vamos a enumerarle todos los derechos que le fueron violados a esta persona y que no solamente le han sido violados a esta persona, sino que vemos que se siguen reiterando en las cárceles dominicanas y que el Ministerio Público es cómplice, pero también el sistema de lo que se llaman los jueces y todo ese engranaje judicial. Entonces, como le dije, un hombre recupera la libertad tras casi 20 años en prisión preventiva en Dajabón. Las autoridades describen el caso como inédito por la magnitud de la vulneración de los derechos presentados. Un hombre que estaba recluido en el Centro Correccional y Rehabilitación CCR Bayer en Dajabón desde el 20 de julio del 2006, sin que un tribunal dictara una sentencia definitiva sobre su casa, logró salir en libertad por fin. Entonces, la libertad de Chichín Jiménez se produce luego de que la oficina de la Defensoría Pública tuvo que intervenir la Defensoría Pública, porque si no hubiese sido por la Defensoría Pública y por nuestro amigo, eh, el director de Defensoría Pública, que es una persona muy competente, estuviera todavía este señor encarcelado. Como le decimos, la libertad de Chichín Jiménez se produce luego de que Valentín, el director de la Defensoría Pública, se produce luego de que la oficina de la Defensoría Pública, Departamento Judicial de Montecristi,
interpusiera el conocimiento de un recurso de habeas corpus, posteriormente un recurso de apelación. Según la defensa pública, el hombre ingresado bajo una medida de prisión preventiva pensada para ser excepcional y temporal, pero en su caso se extendió casi 20 años sin resolución judicial. ¿Qué significa esto? Una condena física sin haber una condena material de un juez. Es decir, tú fuiste condenado físicamente a estar encerrado sin tener un veredicto judicial condenatorio. Entonces, después vamos a ver todos los derechos que le fueron vulnerados a este señor. Los defensores públicos de Montecristi detectaron la irregularidad al asumir su representación legal y comenzaron a revisar el expediente a fondo. Se reunieron con la representación jurídica del centro penitenciario y realizaron gestiones ante los tribunales para reconstruir el historial procesal del caso. El historial procesal del caso no es más que la línea que el caso lleva desde el inicio hasta transcurrido todas las audiencias, todas las apelaciones y todo lo que aconteció en el caso es el historial procesal. Esa revisión sacó a la luz informes médicos que documentan problemas de salud mental del interno. También reveló que el 9 de marzo del año 2009, tanto la defensa técnica como el Ministerio Público habían pedido al Tribunal Colegiado de Dajabón que aplicara un proceso especial para personas inimputables en atención a su condición psiquiátrica. Es decir, detectaron que el señor tenía problemas psiquiátricos y hicieron lo correcto en ese momento, que fue apelar por un proceso especial para esas personas interdictas. El tribunal rechazó esa solicitud. Oigan, ¿por qué lo rechazó? Eso se llama competencia del juez y del tribunal. En su lugar, ordenó suspender la acción penal hasta que el hombre recuperara la salud mental. Escuchen bien, hasta que el hombre recuperara la salud mental. Una decisión que sin que nadie retomara el caso se convirtió en un encierro indefinitivo de casi 20 años. Eso fue una condena sin un juicio y sin aportar pruebas ni nada, solamente por una decisión de un juez incompetente. Ante esta situación, la defensa pública montó una estrategia legal para restituir los derechos del hombre, dando seguimiento continuo al caso y agotando los recursos judiciales disponibles. El equipo presentó una acción de habeas corpus y posteriormente un recurso de apelación. La Corte falló a favor el 25 de febrero del 2026 y ordenó la puesta en libertad inmediata del ciudadano, poniendo fin a lo que las autoridades calificaron como una de las restricciones más prolongadas del derecho a la libertad restringida en el país. La postura institucional del director nacional de la Defensoría Pública, Rodolfo Valentín, como le dije, mi amigo Rodolfo Valentín de los Santos, señaló que el desenlace confirma el compromiso de la institución con la protección de los derechos fundamentales de las personas en situaciones de vulnerabilidad. Indicó que ningún ciudadano debe quedar invisibilizado dentro del sistema judicial, que la dignidad humana, el acceso a la justicia y las garantías constitucionales deben guiar el trabajo diario de las instituciones. Más allá de la libertad obtenida, el episodio pone en evidencia las fallas en los mecanismos de control y seguimiento de los casos dentro del sistema penal dominicano. La intervención de la defensa pública corrigió una situación que se prolongó por casi 20 años. Voy a hacer una acotación. Detuvo una situación, no la corrigió, porque ahí no hubo corrección. ¿Quién le paga a ese ciudadano y quién corrige esos 20 años de prisión que un juez lo condenó sin condenarlo, solamente por tomar una medida errónea, y un sistema que lo dejó invisible dentro del sistema sin tenerle revisión al caso de él para que se hiciera una justicia oportuna y en tiempo, que es el debido proceso? Entonces, no hay tal
se corrigió la situación, la situación no está corregida y no se va a corregir porque no va a recuperar esos 20 años. Lo único que puede haber aquí es una resarcición en daños y perjuicios por el tema de esa vulneración de esos derechos constitucionales, civiles y políticos a este ciudadano. Y la única forma de resarcirlo es con una remuneración económica. Y recuerdan la necesidad de una vigilancia constante para evitar que otras personas permanezcan privadas de libertad sin que su situación jurídica se resuelva conforme a los principios del Estado de Derecho. Bueno, esto es esto es un caso que da pena, porque a veces en este país la única manera que la justicia actúa, en consecuencia, cuando tú tienes familia que reclama tu derecho, cuando se intervienen los medios de comunicación, porque muchos de estos fiscales y jueces solamente están pidiendo a las dádivas y al dinero, como lo hemos dicho antes. Entonces ahora vamos a enumerarle todos los derechos que le violaron a esa persona. La persona fue declarada inimpugnable o apta para ser juzgada por una enfermedad o trastorno mental y permaneció bajo una medida de seguridad o medida de coerción mientras recuperaba su capacidad procesal. Ahora le vamos a dar un análisis jurídico para una privación de libertad de casi 20 años sin revisión judicial efectiva. Sigue siendo altamente cuestionable. Según el artículo 40 de la Constitución, derecho a la libertad, eso fue uno de los derechos que le ha sido vulnerado, el derecho a la libertad y seguridad personal. La medida de seguridad no puede ser indefinida ni desproporcionada. Es decir, si hay una medida de seguridad provisional, debe ser revisada dentro de 3 a 6 meses. No puede ser desproporcionada ni debe ser perpetua. El artículo 69 de la Constitución Dominicana, el debido proceso y la tutela judicial efectivo también le fueron vulnerados. La incapacidad mental exige revisiones periódicas del estado de salud y de la necesidad de mantener la medida. Como le dije, eso tiene que ser una revisión trimestral o semestral para revisar la capacidad de la persona que está encarcelada. El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, derechos a las garantías judiciales fueron violadas. La persona tiene derecho a que su situación sea revisada por un juez dentro de un plazo razonable. Un plazo razonable, como les dije, es 3 a 6 meses y quizá hasta antes, puede ser hasta 30 días. Artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Derecho a la libertad de la persona. La detención o internamiento debe cesar cuando desaparezcan las razones que la justifiquen. Es decir, si se hace la revisión adecuada, se identifica si la persona sigue siendo un interdicto y no puede ser juzgado o si lo puede ser. ¿Entiendes? Y si no puede ser juzgado, entonces debería pasar a un centro de reclutamiento especial para personas con trastornos y discapacidad mental. No permanecer en reclusión con otros reos que no tengan su misma condición. Es decir, no pueden estar en prisión preventiva. Además, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, por sus siglas CDPD, de la que la República Dominicana es signataria y somos parte, exige que las personas con discapacidad psicosocial reciban protección contra privaciones arbitrarias de libertad y tengan acceso a revisiones judiciales efectivas, lo que no se hizo en este caso. Es decir, en términos procesales, si la persona recuperó su capacidad mental mucho antes y aún así permaneció recluida sin que el tribunal revisara su situación o celebrara un juicio, podría existir una violación grave de derechos fundamentales y una posible responsabilidad del Estado. Entonces, vamos a traerles más derechos que fueron vulnerados. El artículo 8
de la Constitución de la República. Función esencial del Estado de garantizar los derechos fundamentales. No le fueron garantizados sus derechos fundamentales. El artículo 38, la dignidad humana, no le fue garantizado la dignidad humana a este ciudadano. El artículo 39, derecho a la igualdad y no discriminación. Es decir, él tenía derecho a recibir un trato igualitario a los otros reclusos, que en su tiempo se le fuera revisado su medida y si cabía lugar llevarlo a un juicio de fondo, si estaba bien de salud mental, y si no, declararlo interdicto y llevarlo a un programa especial para personas o a un sitio especial, a una clínica de salud mental para personas que tengan esa condición. Artículo 40, derecho a la libertad y seguridad personal. Artículo 68, garantía de los derechos fundamentales. No le fueron garantizados sus derechos fundamentales. Artículo 69, tutela judicial y debido proceso, como lo habíamos dicho. Artículo 74, interpretación conforme a los tratados internacionales de derechos humanos. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 5, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, garantías judiciales, el artículo 8, artículo 24, igualdad ante la ley, y el artículo 25, protección judicial. Todo esto de la Convención de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas. Se le vulneraron el artículo 9, libertad y seguridad personal, artículo 10, trato humano de las personas privadas de libertad, artículo 14, derecho al debido proceso y ser juzgados sin dilataciones indebidas, como pasó en este proceso. Entonces, ahora, Convención de los Derechos Humanos de las Personas Discapacitadas. Artículo 12, igual reconocimiento con personas ante la ley, como personas ante la ley. Es decir, que deben ser reconocidas y deben ser tratadas igual que cualquier otra persona ante la ley. Artículo 13, acceso a la justicia. Es decir, se le denegó el acceso a la justicia porque no fue llevado a la justicia en tiempo oportuno. Y fue un número más que fue olvidado en las rejas de la CCN de la cárcel de Asu. La libertad y seguridad de la persona, artículo 14. Artículo 15, protección contra los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Sabemos que todos estos privados de libertad tienen tratos crueles y degradantes porque están encarcelados y no deben ser encarcelados por más de 18 meses, tal y como lo dice el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Penal. Artículo 17, protección de la integridad personal, que también recordemos que hay una vulnerabilidad a la integridad personal porque lo tiene con reos y con personas que están o en prisión preventiva o ya han sido juzgados por sus delitos. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algunos precedentes relevantes. Cineme López versus Brasil sobre la protección de la persona con discapacidad mental bajo custodia. Surré Rosero versus Ecuador en 1997 sobre prisión preventiva prolongada y plazo razonable. Esos son todos los casos que le vamos a mencionar que han sido juzgados por la Corte Internacional de Derechos Humanos y que le han dado y que han condenado a los estados. Tibis versus Ecuador 2004 sobre detención arbitraria y demora excesiva del debido proceso. Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez versus Ecuador 2007 sobre control judicial efectivo de la privación de libertad. Fulán y Familia versus Argentina 2012 sobre la protección reforzada de personas con discapacidad y acceso efectivo a la justicia. La responsabilidad del Estado en este caso para el abogado que lleva su caso. Si el Estado mantuvo a una persona recluida durante 20 años sin revisión de medidas judiciales y periódicas que justificaran la continuidad de la medida, podría configurarse
privación arbitraria de libertad, violación de plazos razonables, denegación de justicia oportuna, violación del derecho a la dignidad humana, discriminación por motivos de discapacidad y funcionamiento anormal de la administración de justicia y responsabilidad patrimonial del Estado. Estos elementos podrían sustentar una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Estado dominicano e incluso una eventual petición ante el sistema interamericano si se agotan los recursos internos como abogado. Puede también cualquier abogado apoyarse tanto en la Constitución como en los tratados y precedentes para estructurar un argumento sólido sobre este caso. Esto es una pincelada de lo que los abogados de esta persona pueden lograr. Sabemos que no lo harán la Defensoría Pública porque la Defensoría Pública no le compete y no le conviene trabajar en contra del Estado dominicano. Entonces, en este caso, le aconsejamos a los familiares que se busquen un abogado que sepa manejar estas demandas para que si tienen que irse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos también lo hagan, porque en verdad esto es una aberración y las leyes no son para discriminar ni para enjuiciar a un ser humano y para excluirlos antes de que haya una sentencia de un juez definitiva. Las leyes son para ser aplicadas, los plazos son para ser usados a favor del reo, porque sabemos que hay una máxima en la justicia que dice in dubio pro reo. Todo lo que perjudica al reo no puede ser usado y lo que lo beneficia sí puede ser usado. Entonces, en este caso se usó todo lo que perjudicó al reo y se violó también la máxima de in dubio pro reo. Entonces, el Estado dominicano y la Fiscalía y el sistema judicial deben revisarse, porque no solamente este caso, si empezamos a revisar muchos casos de personas que se están pudriendo en la cárcel, en prisión preventiva en este país. Hay mucho polvo que desempolvar. Es decir, que el Estado tiene que hacer una revisión fuerte de esa prisión preventiva que debe ser la excepción y aquí se ha vuelto lo normal, no la excepción. Aquí es la excepción, que es la prisión preventiva, es lo que se hace todos los días en los tribunales de la República Dominicana. Con este comentario le pedimos que se suscriban, que nos den like y que nos sigan en su plataforma Potencia de Barrio.